Y acá teníamos un médico que se dedica a hacer cirugías para gente trans y que yo lo escuché un poquito y la verdad siento que está defendiendo como su negocio más que algo real, ¿no? El gobierno. Javier Belinqui es cirujano, es urólogo, es especialista justamente en estas cirugías de reconstructivas genitales y de género. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un Eh, gusto. es una especialidad particular, ¿no? Sí, sí, en realidad todo esto es absolutamente nuevo y es una especialidad que ha crecido muchísimo. Cuando empezamos éramos muy poquitos y hoy en día está en auge a nivel mundial. Las cirugías reconstructivas. La cirugía reconstructiva no, en realidad la cirugía reconstructiva genital tiene una larga historia, empezó en los años 60, pero lo que es la cirugía reconstructiva empleada o enfocada en la cirugía de género es muy nueva. De hecho, nuestra ley es una de las más antiguas y data del 2012, pero a nivel mundial se empezó a prestar atención hace unos 10, 15 años, en forma fuerte. Ajá. Ahora, Pela, hace un tiempo estuve buscando un video cuando intentaste defender a los tacheros contra Uber, pero no lo encontré. Sigue estando para miembros, ese fue espectacular. Seguro está para miembros. Todos los que no encuentres están para miembros. A menos que lo haya borrado YouTube, ¿no? Pero creo que el de los tacheros contra Uber, ese sí está. te hago primero una pregunta como médico, ¿no? Es una decisión bastante Vale. drástica para una persona cambiar su aparato sexual, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? No, te iba a decir que no. No, a ver, decime, dale. Claro, cualquier persona que esté conforme con su género y con su genitalidad, sí es una decisión extremadamente drástica. Lo que pasa es que las personas que estamos conformes con nuestro género y con nuestra genitalidad no pedimos este tipo de cirugías. Las personas que piden o que desean o que necesitan este tipo de cirugías van por todo porque el disconfort de tener una genitalidad y un género biológico diferente al que ¿Y cuál es la? Igual le sigue siendo drástico, enfermito. Igual sigue siendo drástico. Digamos, cortarte o amputarte una parte de tu cuerpo o ¿no? Generar una nueva cavidad porque querés ser mujer o lo que sea, es algo drástico. Podés igual quitarle, podés decir, sí, es algo drástico, pero es una decisión que llegan porque, bueno, no se sienten cómodos así y demás, pero no digas que no es drástico. Cortarte la pija, o ponerte tetas, o ponerte lo que sea, boludo. No, no es drástico. ¿Qué carajo es entonces? reciben. Es súper fuerte. Entonces, para ellos no es fuerte esta decisión. Es difícil entenderlo Ujú, cuando uno no está en el día a día con estas personas. ujú. ¿Cuántas cirugías hiciste de estas ya? Mira, yo justo ayer estaba revisando con todo este lío de la minoría de edad. Mi primera cirugía fue en el 2005. La ley fue del 2012, o sea, empezamos nosotros 7 años antes de la ley. No es que lo hacíamos en forma ilegal, sino que las personas que querían este tipo de cirugías le hacían una demanda, le hacían un juicio al Estado y la Corte Suprema de Justicia me autorizaba a mí a operar. Así fue cuentagotas. Empezamos en el Hospital Durán hace muchísimo tiempo, formando un grupo interdisciplinario en el 2003. Y después de la ley de identidad de género en el 2012, obviamente todo fue muchísimo más simple. Tengo 1.300 cirugías realizadas de género, tanto femeninas como masculinas, y estaba regresando pacientes menores de 18 años. Tengo únicamente 16 pacientes operados. ¿Sobre 1.300? 16 menores de 18. ¿Y se puede operar a menores de 18? Se podía hasta ayer operar menores de 18. Una locura. Ayer, obviamente, lo Locura. prohibieron. Es una política que tienen algunos países a nivel mundial en estos días. No es común, pero tampoco es que todas las pacientes menores de 18 que nos piden cirugías o los pacientes menores de 18 que nos piden cirugías los vamos a operar antes de los 18 años, sino que hay toda una evaluación y seleccionamos muchísimo los casos que vamos a terminar operando por debajo de los 18 años. Son casos hiperseleccionados, tratados en equipo multidisciplinario. No son todos. Lo que pasa es que esta ley de ayer, pero esta modificación en ley prohíbe también todo lo que es hormonoterapia y cualquier tipo de intervención médica, aunque no sea quirúrgica. Y esto, la verdad, que cuando uno trabaja en la temática es complejo porque va a haber gente que la va a pasar muy mal en su adolescencia y niñez y infancia. Sí, amigo, pero no es que le solucionas la vida cambiándolo de género. Porque te digo la verdad, como dijiste vos al principio de la nota, esto es muy nuevo. No hay estudios de largo plazo con la gente que cambió de sexo para ver si les mejoró la vida o no. Entonces, hacer una cirugía drástica para mejorarle la vida, cuando no hay evidencia de que les mejore la vida, ¿no? Es una boludez. Es una boludez. Ahora, yo pensé porque había toda una discusión, me parece que había una redacción en la ley que se prestaba. Lucas Carece Pela, pasa que la gente trans tiene una alta tasa de suicidio, esto lo evita. ¿Según quién? ¿Según qué estudio, Lucas? Está bien, sigue siendo drástico, pero la dismorfia corporal es tal que al menos yo pienso que es necesario, por lo menos para evitar suicidios. Es que no, o sea, este es el problema de la enfermedad mental y del tema, o de la psicología, que la gente no entiende, y que no hay enfermedad mental por esto de la disforia de género, sino por otras cosas. Pero lo que quiero decir es, no hay soluciones mágicas. Que te pongas tetas o que te cortes el pito no va a evitar el suicidio. Porque las personas que están, sobre todo en la adolescencia, primero que
La adolescencia es un momento de súper confusión, no solamente porque estás sufriendo cambios físicos, hormonales, biológicos, sino socialmente es complicado. Entonces el adolescente es propenso a creer, ¿no?, que alguna solución mágica le va a mejorar el momento choto que está viviendo, porque aparte el adolescente no entiende que hay periodos que uno tiene que transitar y después vas creciendo y los periodos malos también pasan y aprendes algo y te haces mejor y lo que sea. ¿Por qué? Porque el adolescente no vivió nada todavía. Tiene 15 años, 12 años, no tiene ningún conocimiento de la vida, solamente pocas experiencias y encima vive bajo las reglas de los padres, su comunidad y demás. Entonces, súper manipulable, súper influenciable. Por eso, ¿quiénes son los que mayormente sufren de bulimia, anorexia y todo lo que tenga que ver con estos trastornos corporales, ¿no?, de imagen? Los adolescentes. No están todos esos casos en la adultez. Mayoritariamente están en los adolescentes. ¿Por qué? Porque son fácilmente confundibles. Se confunden fácil. Creen que todos sus problemas están porque están gordos o que todos sus problemas están porque son muy flacos. O que todos sus problemas se van a solucionar si se pone tetas, porque claro, nadie le gusta, a esa mujer no la miran porque no tiene tetas, y a las que tienen tetas las miran. ¿Entendés? Sin tener en cuenta que en la adolescencia, y obviamente que los compañeros van a mirar a la primera que le crezca las tetas. Tiene que ver con la pubertad, con la madurez. Pero no es que vas a ser una mina que nunca, no hay ningún tipo que te va a dar bola porque en la adolescencia no tenés tetas, boluda. Va a haber gente que le vas a gustar así como está, va a haber tipos que, o sea, no tiene nada que ver. Pero el adolescente, como no conoce nada y no vivió nada todavía, cree que las soluciones mágicas lo van a salvar. Por eso, para mí, en este caso, de que vos haces cirugías y haces cosas que no vas a poder revertir, no lo podés tomar esa decisión con la experiencia de vida chiquita que tenés a los 12, 13, 14, 15 años. Tenés que vivir más para tomar. Entonces los médicos, en vez de estar tratando de convencerte o viendo si te operan o no te operan, ¿no?, lo que tendrían que hacer, porque esto es lo que a mí me molesta de la medicina, todo se arregla con una pastilla, todo se arregla con una cirugía. No es así, amigo. Digamos, vos podés tener un montón de problemas, ir al psiquiatra y que te dé un antidepresivo, pero vas a seguir teniendo los problemas ahí enmascarados con ese antidepresivo que te deprimían antes. Va a saltar de otra manera, tenés que hacer otro tipo de terapias, tratar de entender cuáles son las causas de tu mambo, para poder de a poco ir mejorándolo y vivir mejor. Pero bueno, esto es parte de esta dictadura de la estética en donde la gente cree, donde es que bueno, que va a hacer estos cambios drásticos y que va a vivir mejor, ¿no? ¿Por qué no vemos si hay estudios, ¿no? Si hay realmente estudios a largo plazo o en mediano plazo que demuestren que esto le sirve a la gente que tiene esta problemática? Lo que dice, pero no estoy hablando de eso, Pela, no hablo de adolescentes, hablo de gente mayor. No, bueno, pero si sos adulto, vos podés tener derecho a hacer lo que quieras. Y después tenemos acá el debate que hubo en TN, ¿no?, sobre la armonización también. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta de identidad de género en este artículo particular sobre los menores de edad y la posibilidad de acceder a cirugías o a los tratamientos de armonización. El gobierno tiene un vasto set de intereses que tiene que ver con leyes de reproducción, de las mujeres, o sea, el aborto, etcétera, pero está de... Pablo dice, hay millones y millones de testimonios que se arrepintieron cambiando de género, encima quedaron estériles, quedan farmacodependientes de por vida y te lo venden como que es una boludez. Me parece tal cual, me parece una locura. No sé si hay millones de testimonios, pero sí sé que hay muchos. De esta cuestión, porque esta cuestión es, te diré que en el debate global, woke y anti-woke, el tema de los niños y la preocupación por intervenciones demasiado agresivas en tratamientos médicos de menores de edad que pueden... precoces, que pueden cambiar de opinión acerca de su propia identidad sexual años después, es el que genera más preocupación en el sentido común más generalizado de la sociedad. Ahora, la gran cuestión acá es la comparación con otros países. Mientras que en Gran Bretaña la decisión de establecer algunos parámetros se hizo después de un estudio independiente llevado adelante por una de las médicas y pediatras más respetadas del Reino Unido, un estudio de enorme profundidad, con enorme cantidad de sutilezas y de datos duros y blandos, falta en la argumentación de gobierno en qué base científica y qué tipo de estudio técnico se ha hecho para avanzar sobre esta decisión. Y entonces le meto de bonus track otro párrafo que es que tampoco había evidencia en los gobiernos anteriores que permitieron adelantar el inicio de estos tratamientos. Incluso creo que Kreplak termina admitiendo en alguna declaración que no había evidencia sobre, pero que lo que se validaba era la voz de la persona que quería transicionar. Está con nosotros. Lo que acabamos de ver un cirujano que de 1.300 operaciones, 16 fueron a menores de edad.
Juan Carlos Escobar, que es médico psiquiatra, es especialista en salud adolescentes, pediatra, es exdirector, y escuche, esto es importante, de Adolescentes y Juventudes del Ministerio de Salud 2019-2023, es decir, la gestión de Alberto Fernández, ¿correcto? Y de Mauricio Macri. Y de Mauricio Macri. Gracias por haber venido. Y también María José Moncino es psiquiatra y asesora de padres adolescentes con disforia de género. Quiero empezar con vos. ¿Cómo ves esto? Me parece Del lado del funcionario, porque fuiste funcionario mucho tiempo. Sí, Técnico hoy también. no lo soy una persona técnica, trabajé en el Ministerio de Salud desde el año 2015 a cargo del programa de adolescencia en ese momento, luego Dirección de Adolescencias y Juventudes, con lo cual estuve en diferentes gestiones partidarias. Creo que esto no se trata de una cuestión de ese tipo. Me parece sumamente grave plantear una situación que regrese derechos ya conquistados. Esto es importante, digo, una ley tiene que garantizar los derechos que ya están garantizados previamente. Es atentar de alguna manera con lo que está explicitado en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional del año 94 en nuestro país, en donde se explicita el derecho a la identidad, incluida la identidad de género de niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que de alguna manera plantear esta temática en este momento atenta contra la autonomía de las niñas y adolescencias. Pero otra cuestión que es importante es que lo que plantea el decreto es que se prohíben los tratamientos a niños y adolescentes, algo que ya está explicitado en la ley. La ley en el artículo 11 explicita que el tratamiento hormonal y el tratamiento quirúrgico parcial o total se debe realizar en personas mayores de edad y explicita que Acaba de decir un cirujano que hizo 16 cirugías después del 2012, ¿no? Con la nueva ley. Lo acabamos de escuchar. Lo acabamos de escuchar de la boca de un cirujano. Y este tipo me dice que no se hacían, boludo. Yo te digo, no es inentendible. que en los casos de menores de edad debe hacerse con el acompañamiento y el asentimiento de padre, madre, tutor o algún encargado, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, vuelvo a repetir, en consonancia con la Ley 26061 de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y con la modificación del Código. Ahí Gabriel dice del 2005 el primero. Sí, desde el 2005 que hacía cirugías igual a mayores de edad, me parece. Que dijo que lo hacía con el aval de la Corte Suprema. Pero en el 2012 empezó a hacer la cirugía, digamos, bajo la ley. Civil y comercial del año 2000. Pero también plantea sí. la posibilidad de que la justicia, si hay negativa de los padres responsables o de los médicos, si hay una respuesta negativa, la justicia intervenga y eventualmente se cambie. ¿Te esa imaginas, Sí, claro, tiene- digamos, ¿te imaginas en la época del esclavismo, digamos, los chabones que tenían los esclavos diciendo, pero guachín, yo tengo un derecho adquirido que es tener esclavos, que es previo a la libertad de esos negros? Tiene que ver con el principio de interés superior del niño, que está explicitado en la Convención de Derechos del Niño, en donde, frente a conflicto de intereses, interviene la justicia. Yo lo único que quiero saber es la evidencia científica sobre esto. Digo, me parece importante los derechos. Pero amigo, la evidencia científica la tenés que dar vos para operar gente. Ahí tiene que estar la evidencia científica. La evidencia científica tiene que estar para avalar que estas cirugías a menores de edad los ayudan a mejorar su vida. Ahí dame la evidencia científica. Que no sé qué tan científica va a ser, porque va a ser de lo que sienta cada persona. Pero por lo menos tenés una estadística. ¿Cómo voy a tener que darte yo evidencia científica de que está mal? O de que no podés hacerlo. Si no pueden tomar alcohol los adolescentes, no pueden votar. Bueno, ahora lo dejan votar, pero no pueden, no sé, hay un montón de cosas que no pueden ser hasta los 21, 18. Las convenciones, etcétera, pero quiero saber, porque sé que está en revisión, no hay una posición definitiva y que muchos países avanzaron y habilitaron los tratamientos y ahora están reviendo muchas posiciones. ¿Qué pensás vos, María José? A ver, ante todo, yo represento, como vos decías, a padres y a hijos también con disforia de género, donde diagnosticaron esto de la disforia de género, ¿no es cierto? Ni siquiera lo han verbalizado, a lo mejor los adolescentes o los niños, y ya se ha decretado, o sea que hay una cantidad de disforias de género que antes no teníamos. ¿Te explicás brevemente lo ¿Qué es la disforia? Sí, la disforia, según el DSM-5, que fue cambiando progresivamente según los estatutos y según los directivos que tocaban de turno en cada una de las reuniones en cuanto a DSM-3, DSM-4, DSM-5. Son manuales de salud mental. Bruno Ponce dice, Traniela es trans y no se hormona ni se operó, se puede ser trans sin necesidad de medicalizar. Sí, la verdad tampoco... no sé qué significa, digamos, no entiendo, lo de Traniela no lo entiendo, tío, la verdad. Para mí es un tipo que le gusta vestirse de mujer. Que utilizamos los psiquiatras para ponernos de acuerdo en base a los distintos diagnósticos. Sí. Básicamente lo que hicieron fue retirar los trastornos de identidad sexual del área de la salud mental y pasarlos al área de sexualidad.
como una incongruencia en lo que se percibe a sí mismo como su propio género. O sea, separando lo que es la orientación sexual de lo que es género. Bien, ¿sí? ¿cuál es la posición? ¿Qué observan ustedes? Lo que nosotros observamos con gran preocupación justamente esto, que no se está teniendo esta conducta expectante, una conducta exploratoria sobre los niños y que se lo está incitando, promocionando e imponiendo con un determinado wokismo o ideología de género o la... ¿Cómo es? Déjame hacer una aproximación mayor. ¿Qué frases escucharon o son escuchadas? ¿Qué fraseo usan para, según tu posición, vamos a ver qué dice después el doctor, implantar una idea que todavía no está consolidada? Con respecto a qué, por ejemplo. Sí, a esto, a lo que te ocurre es disforia de género, lo que te está sucediendo bueno, es esto. a ver, en la adolescencia y en la niñez hay distintas etapas cognitivas y psicoemocionales, y como psiquiatra y experta también en atención a adolescentes, uno tiene que esperar la maduración de ese cerebro. ¿Cuándo llega la maduración del cerebro? A la edad entre 21 y 25 años. Pausa. ¿Qué pensás de la maduración del cerebro? La maduración del cerebro, digamos, tiene que ver con la capacidad progresiva, digamos, es algo que se va adquiriendo progresivamente y no se completa directamente a los 20 o 21 años o se adquiere absolutamente a los 20 o 21 años. Si no, tendríamos que poner en discusión... Amigo, no es que se adquiere, estás hablando de un montón de cosas que tienen que ver con madurez, inteligencia emocional, con un tema que tiene que ver con la biología del cerebro. Cuando el cerebro se termina de desarrollar biológicamente, no importa después tu madurez, tu inteligencia y todo lo demás. ¿No? Y este es el problema de estos boluditos que defienden esta ideología. No tiene ninguna base científica. No tiene ninguna base. Es lo que les parece a ellos. Es lo que les parece a ellos. Y cientos de años de estudio científico, trabajo científico, no tiene sentido. No, el cerebro no. El cerebro puede que termine de desarrollarse antes o después. Depende de cada uno. ¿Viste? Es un imbécil, boludo. Todas las decisiones que adolescentes pueden llegar a tomar. La mayoría de los adolescentes que pueden tomar son todas reversibles. Estas no son reversibles. Bueno, estas no son reversibles. ¿Cómo que son reversibles? ¿Chanta? ¿Cómo le pones otro pito a una persona? Y van a manejar un montón de derechos de los chicos de los 16. ¿Qué vos podés decir? ¿Vota uno, vota otro o un día no va a votar? Pero acá estamos hablando de retirar una histerectomía, retirar un útero, retirar un ovario, retirar unas mamas, de retirar órganos sanos. Entonces no podemos hablar de autonomía progresiva cuando hay una condición irreversible de salud. Me parece importante también informar a la sociedad que en realidad no se promueve ni se impone ningún tipo de cirugía en niños y adolescentes. La mayoría de los equipos de atención integral de personas trans acompañan los procesos de transición. No me consta lo que usted está diciendo. Bueno, a mí me consta en la ESI, justamente, en los problemas que tuvimos, en la ESI, en la educación sexual integral con adoctrinamiento de género, los grandes problemas que tuvimos y que estamos nucleando en este momento a más de 1.500 familias con respecto a este tema, que dicho sea de paso, lo dieron de baja en Cava, el material, y tanto algunos de los materiales que me parecía interesante dejar, los han dejado, y en Nación también los dieron de baja con muy buen criterio de sentido común, tanto la hipersexualización de los menores, se promocionaba justamente todo esto como un indicio hacia la protocolización de la infancia trans. Entonces, no veo por qué no ve la relación cuando es claramente directa. La educación sexual integral da herramientas fundamentales para el ejercicio de la autonomía del propio cuerpo. Sabemos que gracias a clases de educación sexual integral, los niños y niñas... Estoy de acuerdo con el tema del abuso. Matala, guachina, matala, que al fin trajeron a alguien que parece que sabe del tema. Por ejemplo, de violencia sexual. ¿Por qué una cosa sí y otra no? ¿A vos te parece que Clara y el vecino de enfrente es un título ideal para una criatura de 7 años donde habla de una relación entre una menor y un adulto que vive enfrente, incitando y promoviendo hasta la pedofilia en ese tipo de libros? No sé, pregunto si el sentido común acompaña en estos casos. No hay que... evolucionar demasiado. Los han retirado por estas cuestiones. Claro. En ninguna de los materiales de educación sexual integral se promueve la pedofilia. Por favor. Si quieren podemos subir los textos donde hemos estado también en otros canales de televisión donde figuran todos estos temas, hipersexualización. Y están los títulos. No hace falta que la gente lo puede googlear tranquilamente y los puede encontrar. Bueno, quiero saber cómo se toma una decisión de que un chico o chica... Aldi dice, le dicen que van a sentirse mejor que ellos mismos a pibes en plena crisis de identidad por la adolescencia. Ojo, también pasa con los adultos, le dicen que operarse la solución y después siguen con depresión y demás. Empiece con un tratamiento hormonal o más tarde eventualmente quirúrgico. Y lo que quiero son los números. ¿De qué población estamos hablando, doctor? ¿Hay un número? Es decir, son tantos chicos y sobre ese total, menores antes de los 18, los que iniciaron tratamiento fueron tantos. ¿De qué estamos hablando? En realidad el número es bastante más pequeño de lo que se cree, digamos. Por ejemplo, en la provincia... Están en la página de ESI, de PBA y de Cava. Pero claro que sí, boludo. Hay un
montón de cosas que pusieron que están sexualizando a los pibes y aparte con cosas raras, como eso de con relaciones entre adultos y menores. ¿Entendés? Que no da, boludo. No da. Está mal. Y una cosa es proteger a los pibes del abuso, que sepan que no los tienen que tocar, sobre todo en temas intrafamiliares y demás. Y otra cosa es lo que están proponiendo estos enfermos. De Buenos Aires, en los informes que tienen del año 2022-2023, hubieron 780 consultas de niños y adolescentes, de los cuales solo cerca de 49 comenzaron algún tipo de tratamiento. Es decir, ¿chicos de qué edad? A partir de 13 años, digamos, ¿sí? Es decir, y además tiene que ver con Una acompañar locura. el proceso de transición. El único tratamiento hormonal que se, de alguna manera, garantiza en niños es la inhibición puberal, que es usar análogos de la gonadostrofina para Y disminuir... aparte a mí me da gracia, pues hablamos de muy pocos casos, ¿viste? Tiene que ver si son muchos o son pocos, boludo. No le quita seriedad o relevancia al tema. Ahí Iván dice, es que no entendés nada, Pela, con el poder del amor y la ESI puede ser que te crezca de vuelta, maldito biologicista opresor, es tu autopercepción, no tiene nada que ver que tengamos que operarnos y hormonarnos, ¿viste? para impedir la aparición de los pubertad. caracteres sexuales Pero no es Eso es secundarios. antes de los 13. Eso es, exactamente, no es eso es medio antes de los temprano. 13. No, es absolutamente reversible. Se usa hace más de 20 años, por ejemplo, en los casos de pubertad precoz y están demostrados sus efectos en endocrinología. Entonces, ¿por qué Claro, lo pero no usamos? para prolongarlo a largo plazo, Pero es solamente que en para ningún momento se discontinuarlo. plantea de prolongarlo a largo plazo. De hecho, se utilizan para acompañar el proceso de transición para que, por ejemplo, no aparezca la menstruación, crecimiento mamario, crecimiento de la nuez. ¿Por qué deberíamos Porque para hacerlo una- eso en un para órgano un varón sano? trans- ¿Por qué Porque para actuaríamos un- contra un perdón. órgano sano que está sano? O sea, ¿por qué le daríamos eso? Bueno, y además, digamos te eso, pero es que pregunto, quiero que una vuelta más sobre eso. Ayúdenos a entender qué se ¿Qué es ve lo que en un sigue después de chico. esto? Sí, pero qué características psicológicas tan consolidadas tiene un chico No. de 13 años o 14 o No. una chica para poder ya tomar la decisión como equipo tratante médico de intervenir eso es lo que hormonalmente. nosotros estamos Se pidiendo, de quiero que saber, no, de que no sea... Tom dice, Pela, cuando iba a la secundaria en 2018 al 21 había un chico que se vestía como pibe pero se autopercibía Evelyn, hizo educación física con minas y se cambiaba con ellas, hizo un quilombo bárbaro, ¿qué harías? No, yo no lo hubiera permitido en la escuela. de que no existe ese se acompañamiento. acompaña el proceso de transición. ¿Por qué, por ejemplo, avalamos una cirugía estética a un adolescente de 15 años? No, tampoco la avalo, estoy de No, acuerdo bueno, con vos. pero digo, Sí, sí. hay sectores de la sociedad... Si vas a hablar de las una lolas. cirugía estética de Sí, las sí, sí. lolas, digo, ¿por Estoy de qué se acuerdo con vos, avala a no un debería. adolescente cis que se opere? Yo tampoco dejaría que con alguien de menos de 18 años se opere las tetas. Esta es la No, otra una- punta de Esa pelotudez de padres ricos que le regalan las tetas a sus hijas de 15, ¿no? Habría que pegarles un tiro en la cabeza. hipersexualización y acuerdo con vos ese tema. Pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en esto de la pubertad, donde vos frenás el crecimiento, por ejemplo, de un órgano como el pene, que tiene que tener menos de 12 centímetros antes de la pubertad, para luego hacer una colonovaginoplastia. O sea que se toma parte del colon sigmoideo para hacer una vagina. Con los casos de, No todas las de personas... consecuencias Quiero saber de esto, No fístulas e todas las infecciones que mujeres esto trans tiene. operan. Digo, me parece que es importante Bueno, también... pero hay que saber darle un ¿Cómo se hace la consentimiento evaluación informado. de ese chico Se hace con un- que necesita operarse? ¿Qué escuchás lo que decía Diego? ¿Qué te dice? escuchás? Mirá, yo soy, Sí, soy digo, una mujer. Te lo sé. propongo ¿Por qué? esto, yo sé que la No, tele no, avalana, pero confundido. escuchá, Me parece ¿cómo importante. sabes con dos pacientes de similares características de 14 años cuál está listo para una intervención quirúrgica Que no se hormonal operan y al- cuál parece que Perdón, estuviera Diego, pero no necesita me parece importante, todavía? me parece A ver, ahí hay unos superchats. Bruno dice, Tranera tiene autoginefilia, excitación por presentarse a sí mismo como mujer, es una parafilia, no es disforia corporal ni unos trastornos. Sí, bueno, habría que ver que si tiene una excitación por vestirse como mujer, ¿no? Para definirlo así. Antes de que existiera YouTube, dice In the Jobs. Bueno, qué cosa distinta. Vi un documental en ISAT sobre los cambios de sexo y la mayoría terminan en depresión y suicidio según el documental. Y bueno, el documental Es depende de importante quién lo aclarar, financie. ningún adolescente quiere operarse a los 14 años. Al contrario, de todas las consejerías que se hacen, no todos los chicos y chicas ni siquiera quieren comenzar con tratamientos hormonales. Digo, me Gracias parece a los importante- padres, gracias a muchas gracias familias los que están gracias bien a los propios acompañadas chicos por los también. Me padres. parece importante no infantilizar a los niños y a los por adolescentes. No infantilizar a los niños, pero la concha de tu vieja, enfermo de mierda. Estás hablando de gente de 13, 14 años, ¿cómo no lo vas a infantilizar? Si son adolescentes, son todavía boludos, están en la adolescencia, están creciendo. No infantilicemos a los niños, es un hijo de puta este chabón, boludo. No, dejámoslo coger, o sea, también, que vayan, ¿no? Que vayan a hacer cualquier cosa, que hagan orgías, no infantilicemos a los niños.
por Dios. Supuesto, pero ojo que Estamos proteger al niño. retrocediendo en- Pará, No, no. ¿no infantilizar a los niños? Eso- Bueno, Claro, eso claro. quería Los aclararlo. adolescentes, me refiero Pero también. Digo, te lo digo y además- conceptualmente, además digamos. en el sentido, sí, está bien, pero en el sentido también, digo, los niños, los adolescentes, a medida que ¿Quién van es adquiriendo este su capacidad enfermo? Por progresiva, favor. también saben lo que quieren. Todos los estudios a nivel todos los estudios a nivel internacional relacionados a la vivencia de personas trans refieren a haber experimentado su vivencia identitaria en la primera infancia, en general en el 70% antes de los 9-10 años. Sí, y todos Digo, también, en la mayoría de los casos, han tenido abuso sexual infantil no también en la todos. infancia. Estamos La mayoría de los patologizando- casos que tenemos estamos en manada Estamos es lo que nos patologizando está a las pasando. personas trans, no todas las personas trans han sido víctimas de violencia sexual. Lo que sí es importante también dar cuenta es que la expectativa de vida de las personas trans sigue siendo de 40 años. ¿Y eso a qué se debe? Al no acceso a salud pública, se debe a la violencia policial, se debe a la exclusión Por del supuesto. hogar, a no posibilidad de conseguir... Basta de decirle trans a todo. Eso le pasa a los travestis, que están laburando en la zona roja. No le pasan a todos los trans. La gente trans que va por la calle no los cagan a palo la policía y no sé qué. Y por la comunidad travesti no hicieron nada, amigos. Es más, hasta le sacaron el nombre. trabajos, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, garantizar el ejercicio de la propia identidad también garantiza una vida libre Pero acá estamos de hablando violencia para de la menores, acá estamos hablando del DNU de menores de 18, ¿eh? Estamos hablando de menores, ya pasamos Menores. como a Y además Claro. hay otra cuestión Menores importante. estamos hablando, Estamos amigos. hablando de También niños. es importante conocer nuestra... ¿Hay evidencia, nuestra- perdón, una pregunta, ¿hay evidencia de 13 años, 14, 15 años tratamiento hormonal o tratamiento quirúrgico? Sí, claro que hay ¿Qué evidencia, paper hay no. publicado No, sobre esto? a ver, hay estudios ¿Cuál es el realizados. estudio más serio el del que hay? ¿De Reino qué país? Unido, el del Reino Unido, el que acaba de informar, el informe CAS, ¿Qué es dice? el estudio más grande que hay con respecto a esto. Tengo. Luciana, ¿de Perfecto. qué dice el Lo tengo. informe? Mira, hay dos cuestiones a subrayar. Vamos, voy a Pero pedir deja que hable el especialista, la pelotuda esta. ¿Qué me importa? En vez de dejar al especialista que explique de lo que sabe de ese informe, la pelotuda de la periodista de Cuarta lo va a leer del celular. perdón públicamente a toda la gente, vamos a hablar de un paper. Yo sé que es más lindo opinar, pero vamos a tomarnos la licencia de informarnos de un paper. Perdón, dale. Es el Independent Review of Gender Identity, liderado por Hilary Klass, que es la presidenta de la Revisión Independiente del Servicio de Identidad de Géneros para Niños y Jóvenes, antigua directora del Royal College of Pediatrics and Bien, Child... ¿qué dice? Dale, dice pelotuda, decí lo que dice el informe, mogólica. cosas. Que hay un dato en contexto, que la recurrencia, el pedido de atención de niños y adolescentes en Gran Bretaña en el servicio puntual del NHS, del National Health System, aplicado al servicio de géneros, aumentó exponencialmente. 5000%. ¿No? Bueno, entonces, desde 2009 hasta hacia adelante. En 2014 un pico exponencial. Bien. Por ejemplo, Pero eso subió Por la ejemplo, demanda. ¿Y qué- subió- Dejáselo explicar a la especialista, vieja pelotuda. Vos decís exponencial y la mina sabe que es 5000%. bueno, no, ¿Cómo subió de vinculamos 15 con esto? chicas Hay en, un 2000, en 2015, en 2009. Dejala hablar del especialista, por Dios. ¿Para qué llevan un especialista para que una pelotuda lo lea del celular? La televisión tiene que desaparecer, boludo. La concha de la lora. ¿Por qué hay gente tan inútil en la tele, loco? Contraten gente que sepa. Tienen a un especialista ahí y la mina se lo pone a leer del celular. 1071 en 2016, de 24 varones en 2009 a 426 en 2016. ¿Qué Y otro significa? dato, Que hay bueno, una demanda que se multiplicó. sí, y otro, Pero pregúntale al especialista qué significa la concha de tu madre, boludo. Vos se supone que sos psicólogo. y otro dato que dice que cambia el perfil. Antes eran los varones, nacidos varones que en la infancia recurrían al servicio, y ahora son las mujeres adolescentes. Pero, ¿y nacíamos- cuál es la hipótesis? las ¿Por qué la hipótesis, demanda es mucho mayor? ¿Es una El cuestión informe es cultural? súper prudente, lo que plantea, hay muchas causas. Ese salto cualitativo, ese salto cuantitativo en 5 años, algunos dicen, bueno, podría ser que como es más aceptado la identidad trans, los adolescentes se animan, pero la especialista dice, un salto tan rápido no se explica solo por No, habla, Yo esa no sé habla cualquier de cosa. Esa es una esa habla de- Estadísticamente es pero muy- sabemos ¡Dejala hablar al habla de- especialista, la concha de tu vieja! doctora de que varios diga, factores. según la evidencia, No, habla de varios factores. Esa habla de yo varios- recomiendo antes de los 17. Sí, bueno. No se puede Leo creer. frases. No se puede creer. La mina quiere explicar y no la dejan, boludo. No la dejan. Pero, Leo más frases, número. cito. Sí, no, porque cito. Dale. No es tan. Dice, para la mayoría de los jóvenes no es recomendado, el paso por un tratamiento médico no es el mejor camino para manejar el distrés relacionado con las cuestiones de género. Exacto. Sí, ¿Hasta qué edad? está hablando de los jóvenes en general. Después plantea que O sea, no es el una racional detrás de la supresión en la early puberty, en la Sí, la pubertad temprana temprana, es poco clara. Bien. ¿Qué pensás sobre No, y no la dejaron hablar la mina que sabe. Y ahora vuelve a hablar el pelotudo este. poco clara? No hay
Todo el tiempo es poco claro, no hay información. Ahora, lo diferente del informe es que no invisibiliza esa realidad. Dice, esto existe, no lo vamos a negar, y el NHS se tiene que hacer cargo de un servicio integral. Cerraron las clínicas de transición de género en Reino Unido, en Finlandia, Países Bajos y 23 estados de Estados Unidos. Las clínicas centralizadas, pero dispersan el servicio y no por la cantidad de juicios que ¡cállate, vieja pelotuda, y dejala hablar a la mina! Que alcanzaba con decir, me siento de distintos... ¿Por qué la conchuda esta cree que puede hablar por encima de un especialista? ¿Alguien me puede explicar quién es esta pelotuda periodista de cuarta? Llevan un especialista y la dejan hablar a ella. ¿Por qué no aprendés del boludo que tenés al lado? Que no sé por qué está ahí, y como él tampoco sabe por qué está ahí, hizo una sola pregunta, y que fue una pregunta sobre semántica. Generó para que haya una intervención médica. ¿Qué pensás? Me parece fundamental, de vuelta, volver a plantear la necesidad de acompañar los procesos de transición. Yo Nadie, no lo puedo ningún creer, equipo boludo. está obligando a un niño, a un adolescente a iniciar un tratamiento, simplemente es acompañar ese proceso identitario teniendo en cuenta... Pero ¿cómo es? Perdóname, ¿no? Acompañar es una terapia palabra que afirmativa. Por ahí no en entendemos realidad, eso, seré yo que no lo Bien. comprendo. Sí. ¿Qué es acompañar? Hola, digo, mi hijo quiere ser, se percibe mujer. Bien. Acá lo tengo, tiene 11 años, doctor. ¿Qué hacemos? Se trabaja con un equipo interdisciplinario en primer Pero lugar. bueno, ¿cómo es el trabajo? Avanzame un poquito como para entender, porque por ahí estamos muy arriba. Bueno, no se va acompañando ese proceso, digo, entendiendo de qué tiene que ver, digo, poder tener entrevistas con ese niño, ver por dónde va lo que le pasa. Hay No un dice punto nada. fundamental en la Nada. identidad. ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario? Pero explícamelo. Bueno, se va trabajando con el niño, se hacen entrevistas. Tiene que ver con el trato digno, y eso significa, por lo menos, digo, Trato respetar digno, todo el nombre es slogans. autopercibido. Si la Todo persona es se quiere slogans. vestir de Eso determinada es una manera de manera... afirmarlo. No, Es una manera, de hecho, el informe CAS también dice que es una manera de... No es una manera de promocionarlo Validar lo que... porque está validando. Doctor tiene razón, querido. Vos tenés, sí. No, a O sea, ver, el informe CAS dice que el enfoque debe ser holístico y que también debe haber una evaluación psiquiátrica muy profundo, neurocognitiva, de neurodiversidad. de neurodiversidad, es decir, no es solamente una declaración de una propia identidad, sino que intervienen muchas instancias médicas y hay un acompañamiento psicológico de la familia. Dejala hablar a la señora, vieja de Es mierda. Muy delicado. Es importante no patologizar. Estamos hablando de neurodiversidad y estamos diciendo que las personas trans son personas neurodiversas. No. Me parece que... Pero claro, ahí Jano dice, yo a los 11 me quería un Digimon. Mirá si el acompañamiento interdisciplinario va a ser, en vez de ver con el pibe y cuestionarle y ver realmente por dónde viene el tema, va a ser afirmarle todas las fantasías que tenga. lo que está diciendo en el informe CAS cuando dice de neurodiversidad habla de los factores de comorbilidad previos, ¿sí? Autismo, trastorno de déficit de atención, depresión, una sola cuestión importante. Digo, la población travesti trans sí es real que tiene mayor índice de autolesiones, mayor índice de suicidios, de intentos de suicidios, y no tiene que ver con la identidad de género en sí, sino con la segregación, la estigmatización. No solo eso tiene que ver mucho yo con la necesito saber esto. ¿Hay arrepentidos del tratamiento? Sí, ¿Arrepentidas sí. del tratamiento? Sí, sí. ¿Es considerable la cantidad? ¿Hay una masa crítica de personas y familias que se vieron afectadas por recomendaciones? Hago esta aclaración. Vean a Elon Musk dando una nota contando, él tiene 11 hijos, él dice, perdí un hijo, gran parte de su batalla, incluso uno podría sospechar que compró X también por la batalla anti-woke. En este sentido, él piensa que le sacaron, que le robaron un hijo y la transformaron en una hija. Están peleados, ni se hablan, pero hay como... ¿Hay arrepentidos? Hay familias rotas, hay arrepentidos, hay personas que conviven hoy con su identidad de género después de más de 20 años que uno de mis pacientes trans tiene 38 años, es uno de los de Latinoamérica más conocidos con respecto a este tema, y no tiene las posibilidades de hacer primero la transición por una cuestión económica, o sea, volver a ser quien era. Ah, ¿sí? la reversibilidad. La de transición, exactamente. Y además por la irreversibilidad que tiene los síntomas y todo su organismo. Y por el miedo que le produce esto también. ¿Puede ocurrir que Bueno, en Argentina también tenemos casos. De hecho, estamos ayudando a una de las personas que judicialmente, está teniendo inconvenientes para que ahora el Estado, no el actual, no sabemos qué va a pasar con respecto a las políticas de salud pública, le reconozcan, así como le reconocieron en un principio gratuitamente todo lo anterior. ¿Qué porcentaje hay de tratamientos que se inician y fallan porque el paciente o la paciente pues no se siente a gusto, cómodo con esa nueva identidad? La verdad que no tengo esa estadística, pero son claramente ínfimas. Pero aparte, no hay esas Mira, en censo del 2022, no están esas estadísticas. No existen porque no hay salud es muy difícil que tenga todos esos registros. Por eso también la decisión de esta ley es... Dios mío, ¿por qué pusieron a esa mujer ahí? Llevan un debate de especialistas y se la pasa hablando esta hija de puta, boludo. Es la prevención. ¿En qué base están haciendo el análisis? Bueno, lo que sí sabemos es que
tampoco está clara la evidencia para Ninguna, Bueno, nada. yo quiero reiterar, para el que recién se suma, los bienvenidos a la sala, no es que lo prohibieron, simplemente dijeron, después de los 18 sí, antes de los 18 no. Perdón, pero es absolutamente regresiva, vuelvo a insistir. El Código Cerrá el Civil orto, Comercial enfermo de del mierda, 2015 cerrá el orto. Plantea que las personas... Todo lo que dijiste, nada tiene sentido, hermano. Sos un impresentable de cuarta y no estás ni preparado para este debate, amigo. A partir de los 16 años pueden tomar decisiones relativas a su cuerpo como si fueran una persona adulta. Eso retrotrae ¿Pero dónde al... está tomado? En otros países. Sí, no puede un menor de edad tomar las decisiones como si fuese un adulto, la concha de tu madre, boludo. Andate a otro país, imbécil. Eso habría que preguntárselo a abogados. Me parece demasiado. no, pero- tenemos una abogada en el piso. Tranquilamente podríamos hacerle esa Perdón, pregunta. pero como equipo para universitario ver- tenemos que tener manejo también de la ley, porque si no, estamos Yo hablando de lo cualquier averiguaría, lo argumento. pondría en duda. Código Civil y Comercial, artículo 26, habla expresamente de las capacidades progresivas de los adolescentes 13 a 16 y mayor a Sí. 16. Perdón, déjame terminar la idea. Entiendo. Y hace especial relación, por ejemplo, a leyes anteriores. Por ejemplo, la estilización quirúrgica. Para hacerse una vasectomía o una ligadura tubaria, uno tenía que ser mayor de edad, es decir, tener los 18 años cumplidos. Con la modificación del Código Civil y Comercial a partir del año 2015, es a partir de los 16. Digo, ¿por qué podemos darle capacidades para tomar una decisión sobre eso y no para Porque votar? la madurez Por la emocional y legalidad o no. psicológica no es Pueden votar, suficiente. pueden manejar Es precisamente sencillo. para... Y porque puede estar en un contexto de vulnerabilidad ese mismo niño. Puede estar coercitivamente digamos, impuesto por adultos también. La hipótesis de fondo es que haya un contexto cultural cuyo eslabón final son o un equipo tratante, estoy diciendo, no es lo que yo pienso, sino La conclusión final. es que hay un eslabón final de un contexto wokista, esto pensaría el gobierno, piensa Trump, piensa Elon Musk, que impulsa, estimula, primero la hipersexualización temprana, Sí. y segundo, Javier dice, espera, tuve que atender el problema, tuve que volver a bajar el volumen del stream. El guachín me miraba con la cara de ¿qué mierda estás mirando, flaco? ¿Pero qué? Trolo, el único primero trolo que te fue a tu casa, boludo, que se ofende con unos gritos. Gaffer dice, o sea que si querés ser trans, igual tomá todo gratis, querés regresar, igual pagátelo vos, sí, es así. eventualmente el cambio de La fluidez de Totalmente, género. la fluidez de género. Yo La tenía- validan, la autorizan, la naturalizan. A ver, hay algo de esto no es- naturalización. Esto creo que puede es ser, no hay importante, esto no es manuales así. donde es lo mismo ser varón, ser mujer, tener novia, novio. Claro que sí. Eso es lo que está Sí, cuestionado. esos manuales están. Por supuesto, porque si no, lo que estamos haciendo es nuevamente retroceder años luz y patologizar la orientación sexual. No, pero acá es lo que no entienden. A ver, este es el problema de todos estos inútiles de cuarta, ¿no? Que parece que no entienden en el mundo en el que viven. La gran mayoría de las personas son heterosexuales. ¿Sabés por qué? Porque somos animales, básicamente, que nos tenemos que reproducir y la reproducción es entre hombre y mujer, entre femenino y masculino, y en todas las especies que tenemos en el planeta funciona así. Entonces, no es que estás retrotrayendo nada. Hay un porcentaje de la sociedad que es homosexual, bárbaro. Ahora, ¿cómo vas a llevar una educación en donde decís que ser hombre, ser mujer es todo lo mismo? Digamos, cuando no es así. La gran mayoría del mundo es heterosexual. Entonces, si vos lo que podés hacer es dar una educación en donde enseñes a integrar. Si alguno se siente diferente, bueno, no lo vamos a discriminar, lo vamos a aceptar también, y si le gustan los hombres, le gustan las mujeres, está todo bien. Ahora, es muy estúpido lo que estamos haciendo, digamos, de negar la biología, la naturaleza. Vos podés decir que cualquiera puede hacer lo que quiera con su sexualidad, pero no podés olvidarte de que la gran mayoría del planeta es heterosexual. Sexual y la identidad de género. Digo, Argentina es pionera desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, de cupo laboral travesti trans. Digo, ¿Qué carajo me importa si es pionera? El tema es que esté bien y ayuda a la gente que sufre esas cosas. me parece que es importante en este sentido también poder garantizar el acceso a esas personas, digamos, Yo- sin diferenciar absolutamente. Sin ánimo de ofender ni nada, pero no estamos hablando de derechos ni de política, estamos hablando de la salud. Estamos hablando de derecho a Pero la estamos salud. hablando de niños, pero precisamente estamos hablando del derecho Y estamos hablando a la del salud. ejercicio de la medicina que a partir de mañana el DNU, cambiado el artículo 11, todas las personas que hagan o pretendan hacer ese ejercicio de hormonización y cirugía en menores
estarían cometiendo un delito. Hay que ver también la legalidad de ese DNU, porque esto no tiene ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Vamos a ver. Y lo que me parece importante, yo creo que hay cosas más importantes. Lo que me parece importante, y con esto quiero terminar, es leer esto en el contexto general. Digo, esto está relacionado con una agenda antigénero, tiene que ver con el discurso de Milei en Davos y la está relacionado con una agenda 2030 tiene que ver con la salida de Argentina de la OMS luego de que lo haga Estados Unidos. Y también tiene que ver, excelente, claro, y también tiene que ver, por ejemplo, con el despido masivo de los trabajadores del Ministerio de Salud, 40% de la Dirección de Respuesta al VIH y 30% de la Dirección de Vacunas, lo cual están sacando profesionales de muchísima trayectoria. Amigo, estamos discutiendo las organizaciones menores. Andá a hacer política a otro lado, la concha de tu madre, boludo. Ya me hincharon las pelotas. Biología, y me chupa todo la verga, dice Joaquín. Este tipo de cosas tendrían que someterse a plebiscito. Así acaba este verso, imponer esta idea de wokismo en nuestras familias, dice Joaquín.